hemos dicho que era la que se agarraba del diente y movía dientes y usaba brackets, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo. Ese tipo de aparatología casi toda se compra hecha. Hay algunas cosas de ortodoncia que ustedes hacen, pero casi todas las cosas de ortodoncia se compran hechas. En cambio, en ortopedia, casi todas las cosas de ortopedia las hacen ustedes. Ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Ese cuadernillo que ustedes tienen de la doctora Blanco, que son 50 hojas, es un manual muy interesante, todas las placas de ortopedia que a ustedes les pueden llegar a pedir el día que trabajen en un laboratorio donde se haga ortopedia. Pero hay placas más complejas y hay placas más simples. El odontólogo que tiene una formación de posgrado suele usar placas que todavía nosotros no vimos, que son las placas dinámico-funcionales. Y el odontólogo, que es odontólogo y cursó ortopedia como una materia más del grado, se la rebusca, digamos, con estas plaquitas que hizo el otro día Andrea, que son placas activas. Ella les explicó cuando empezó el práctico, que se llaman activas porque el odontólogo las tiene que activar semanalmente, quincenalmente, cada 21 días, eso después se lo pone, cada odontólogo decide según la problemática del paciente, las activa con una llave, porque estas placas traen elementos activos, como por ejemplo el tornillo que ya les mostró que va en el medio de la placa, del acrílico. Yo no sé si con lo que yo les estoy hablando hoy ustedes pueden hacer como un poco de ir entendiendo la clase que ella les daba, o si lo que yo estoy dando no se relaciona. La idea es, ella lo que confeccionó es una placa activa, la hizo en el maxilar superior, me parece, si mal no recuerdo, sí, la hizo en el maxilar superior, y las placas activas tienen particularidades, o sea, tienen generalidades. Como un auto tiene 4 ruedas y un motor, y todos los autos tienen 4 ruedas y un motor, todas tienen cosas que todas tienen. Lo que pasa es que después hay autos que tienen aire, dirección, levantavidrios, y hay autos que no tienen nada. Y hay autos que tienen una quinta rueda para estacionar. O sea, dentro del mundo de las placas, ustedes van a tener que ampliar un poco la imaginación, porque todos los accesorios que se le ponen a otras cosas pueden ser agregados a una placa. Pero en términos generales, a ustedes la orden les llega como placa activa estándar, por ejemplo, placa Schwartz o placa Hawley estándar, ustedes no tienen que agregar ninguna cosa rara más que las que les enseñó ella el otro día. Yo ahora les voy a subir el power, lo que pasa es que tengo un problema con otra de las razones por las que yo no quiero dar Blackboard, no quiero dar en mi casa, es que tengo mucho problema con el internet. Arturo, a eso se refería, a ver, se me fue el mensaje de Arturo, a ver si lo puedo ver. A eso se refería la otra profe cuando hablaba de diferentes dobleces que tenían otro nombre. Claro, hay elementos constitutivos obligatorios, digamos, de la placa Schwartz y de la placa Hawley, que ahora los vamos a ver en el PowerPoint, y hay elementos que el odontólogo te puede pedir como extra, que son todas las cosas que están en el apunte de resortes y demás, que ahora los vamos a ir viendo. Entonces, esperen que vuelvo, así leo los mensajes que me ponen. Entonces, lo que ella nos mostró, esta chica es técnica, así que, Barreto, decime. Hola, profe. ¿Cómo te va? Decime. No, nada, recién me conecto. Ah, bueno, porque levantaste la mano. Bueno, muy bien, bajamos la mano entonces. Bueno, estas placas son placas que tienen en términos generales la función de, por volcamiento, ensanchar o ampliar o estimular o colaborar el crecimiento del maxilar, tanto superior como del inferior, por volcamiento. Por eso tienen tanto acrílico, porque se apoyan sobre las piezas dentarias y sobre el hueso en el que esas piezas están incluidas, y mediante la activación de ese tornillo medio o de esos resortes, van generando fuerzas que son fuerzas suaves pero constantes, porque el paciente la tiene todo el día en la boca,
y van haciendo un volcamiento. Y el volcamiento, ¿se acuerdan que habíamos visto en un PowerPoint que yo empujaba el diente y el diente empujaba el periodonto? De un lado lo comprimía y de un lado se estiraba, del lado que se comprimía el hueso se reabsorbe y del lado que se estira el hueso se forma. Entonces, cuando el odontólogo le da el tornillo, ese que ustedes le ponen en el medio, que es un tornillo que ustedes compran preformado, al darle la vuelta, se abre la placa, depende de dónde hayan hecho el corte. En el corte, normalmente el corte es en la línea media, en el rafe medio, pero ustedes pueden hacer cortes en distintos lugares. La placa se va abriendo y por empuje genera primero un volcamiento y después la neoformación y reabsorción, con lo cual los dientes cambian de posición. ¿Cuánto cambia? Cambia tanto y cuanto el tornillo se abre. Hay tornillos de distintos tamaños. Hay tornillos que abren 6, hay tornillos que abren 8, hay tornillos que abren 10. Cuando ustedes confeccionen una placa, el profesional les va a decir qué tornillo quiere, porque hay pacientes que necesitan 4 milímetros de expansión o de crecimiento, y hay pacientes que necesitan 12. Entonces el tornillo se compra, igual que todo lo que se compra para odontología, se compra por talle. Bueno, ella ahí les explicó cómo se confeccionaba. En un primer momento siempre se arranca, ¿por qué? Ella porque arrancó. ¿Qué hizo primero? Limpió el molde, los digamos. alambres, ¿no? Bueno, arranquemos por eso. Yo ya lo daba por hecho que el modelo llegaba bien. Ella les mostró unos modelos que, si los vieron, los que pudieron ver, igual ella va a volver, así que cuando vuelva, lo que tienen que hacer es, los que estaban cerca ponerse atrás y los que estaban atrás ponerse adelante para poder ver lo que ella llevó. Ella llevó unos modelos que ella les contó que no llega nunca a la impresión de alginato, porque nosotros habíamos dicho que el alginato obligaba al vaciado a los 20 minutos. Entonces, la lógica es que a ustedes les llegue ya el modelo de yeso. Y los modelos que ella les mostró eran espantosos. Midió el alambre en el modelo una vez el modelo fue arreglado por ella misma, claro. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, si los modelos son espantosos, así como les llegó el que tenía ella ya les explicó, rellenar las burbujas, quitar las prominencias, alisar el cemento, porque acuérdense que el acrílico va a tomar todas esas irregularidades y después al paciente eso le va a molestar. Los ángulos muertos donde el acrílico se queda retenido, que el chiquito no pueda sacarse el aparato, esos hay que con cera hay que compensarlos. Bien, todo eso que ustedes vieron, por supuesto recortarlo en la recortadora. Ella les habló de que el zócalo, más vale, ustedes no pueden trabajar con un modelo que va a ir arriba de la mesa, entonces prolijarle el zócalo, todo lo que vimos las primeras veces que tomábamos, que duplicábamos modelos. Los modelos que ella mostró, de hecho, tenían un fallo, además de un fallo grande en el vaciado, esos modelos tenían un fallo grande en el alginato, en la impresión. Eran impresiones muy feas. Eso hablaba muy mal de los profesionales que le mandaban las cosas. Consoli, ¿se te disparó o querés preguntar algo? Quiero hacer una pregunta. Entre los modelos que Andrea mostraba, había algunos modelos que daba la sensación como que la boca de ese paciente tenía brackets. Sí, ahora vamos a ir, porque las placas activas tienen una confección y una estructura en cuanto a componentes muy similar a las placas de contención, que es una cosa de la ortodoncia, que recién les dije que ustedes de ortodoncia mucho no hacían porque se compraba todo hecho. Bueno, la contención de la ortodoncia, una muy gran parte de los tipos de contención de ortodoncia la hacen ustedes. Y cuando nosotros pedimos la contención, tenemos dos maneras de hacer contenciones, dos tipos de placas de contención, que es la clase que vamos a ver hoy, que una se toma la impresión con los brackets en la boca y ustedes con la piedra del torno de mesa que tienen, despegan, por así decir, llamarlo de alguna manera, los brackets de la impresión. Entonces, les van a llegar las impresiones con los brackets y ustedes van a sacar el bracket hasta llegar a la cara vestibular del diente.
¿Por qué? Porque esa placa es una placa con arco vestibular. Entonces, si ustedes limpian, por así decir, una milésima más o una milésima menos, no pasa nada porque el arco vestibular tiene unos omegas y se puede ajustar. Así que en ese tipo de placas, imposible que ustedes hagan una placa de vacupress, una placa rígida de contención, en una impresión que viene con brackets, porque la de vacupress tiene una exactitud que tiene que ser el 100%, la de vacupress tiene que entrar a presión casi, y si ustedes sacan un poquito más de yeso, porque ustedes no ven, para ustedes el bracket es verde y el diente también es verde, todo yeso o verde o blanco, pero digamos, no es lo mismo que el profesional. Para una contención de placa Hawley, el modelo puede venir con brackets. Para una contención de placa de vacupress, el modelo tiene que venir sí o sí limpio, ya desarmado y pulido. No pueden nunca aceptar un modelo con brackets para hacer una placa Hawley porque va a quedar mal. La placa o no va a entrar o se va a caer. Bueno, gracias. ¿Está? Te contesto. La diferencia entre esa placa de contención de ortodoncia y la placa que hizo Andrea es que las de contención no tienen tornillo, no tienen ningún elemento que nosotros vayamos a activar. Nosotros se la ponemos una vez y el paciente no viene nunca más hasta que la pierde o la rompe o no sé, o le pasa algo. Pero la placa de contención, si bien tiene una base acrílica, tiene retenedores, tiene un arco vestibular, exactamente igual que la placa que ustedes vieron, no requiere contención porque nosotros ya finalizamos el tratamiento, no queremos mover más nada. Entonces esa placa no tiene el tornillo medio, es una placa que entra y sale de forma pasiva, con bastante retención, por supuesto, pero no requiere ser activada. Acá me pregunta alguien, en caso de que el modelo venga con brackets, ¿nosotros podemos retirarlo del modelo como hizo ella o eso dificultaría al paciente futuro? Si es una placa como la que hizo ella, lo podés retirar, no hay ningún problema. Ahora, si el paciente, el odontólogo en la orden te manda, lo que acabo de decir recién, te pide una vacupress, le tenés que decir, doctor, desarme y tómeme la impresión con la boca limpia, desarmada, pulida y perfecta, porque si no, después eso no va a entrar. Bueno, entonces, lo que pasa es que les querría ir mostrando fotos para que no sea tan todo teórico, porque encima como mi wifi es malo, no me ven ni la cara, que igual ya me la conocen, pero si abro la cámara, les resta micrófono. Déjenme, esperen, a ver si puedo subirles el teórico de hoy, de contenciones o de placas. El de placas ya lo tienen, el de placas lo tienen abierto. El de placas lo tienen ya, yo ya lo dejé visible para alumnos, ¿verdad? A ver, la semana pasada. Y no sé por qué me dice clase 3, clase 1 y clase 2. Sí, no me deja cargar otro. Bueno, espérenme. Espérenme que voy a ir a... Bueno, entonces, primero lo que hizo, dijimos, o lo que les dijo que hizo, porque eso ya lo llevó hecho, es prolijar el modelo en todos sus aspectos. No puede haber ni excesos de yeso, ni faltantes, o sea, ni burbujas, ni ángulos muertos, ni bases que tambaleen. Perfecto. El segundo paso que hizo, ¿cuál fue? Medir el alambre. Medir con alambre. Perfecto. Empezar a hacer los arcos. Perfecto. Tomó la medida del alambre y empezó a confeccionar las partes de alambre, por así decirlo, las partes activas de la placa, que normalmente son dos. Un arco vestibular y retenedores. Pasa que arcos vestibulares hay muchos modelos y diseños y retenedores hay muchos modelos y diseños. El detalle de modelos y diseños de retenedores del mundo, digamos, de la ortodoncia lo tienen en el libro, pero el clásico, el estándar, el que siempre se hace cuando el odontólogo no hace ninguna salvedad, es el Adams, que es el que ella hizo, que es el que tiene 2 orejitas por vestibular, en forma horizontal, después cruza por el espacio entre diente y diente y baja para palatino.
Ese retenedor, que se llama Adams, va siempre en el primer molar, siempre en el primer molar permanente, salvo que el odontólogo les diga otra cosa, o que el paciente no tenga el primer molar, lo tenga que poner en el segundo, o que haya alguna salvedad. Pero si la orden dice placa Schwartz o placa Hawley, va con un Adams en el primer molar, 16, 26, 36 o 46. El Adams es el que ella les enseñó a hacer. Y el arco vestibular normalmente es el arco que sale de distal del canino, hace un omega hasta fondo de surco, hasta el fondo de surco, que ahí vieron que ella lo hace más corto y a mí me gusta más largo, cada odontólogo les va a pedir el tamaño que les guste. Corre bien adosado a la cara vestibular de los 6 dientes anteriores a la altura del ecuador dentario y en distal del canino del otro lado vuelve a hacer el omega y vuelve a cruzar para palatino para incluirse en el acrílico. Esas 3 partes de metal, los 2 Adams y el arco vestibular de canino a canino, son las típicas de una placa Schwartz o Hawley, que hasta ahora no tienen ninguna diferencia, son las mismas. Después vamos a ver qué diferencian. Esperen, tómense 3 minutos, que quiero ver si les puedo cargar el power que no me carga para ver si pueden ir viendo fotos, porque si no, al final estamos, el día que vieron el práctico no tenían el teórico y hoy tienen el teórico. Tenemos abiertas las 3 clases más un power de placas. A ver, esperen. Y otro de PDF. Eso debemos de estudiarlo todo, Sofía. Tenemos abiertas las clases y otro de arco y el PDF. De arco recto. Dijimos que la placa era activa porque tenía un elemento que... ¿Ven el cursor ustedes ahí que lo tengo en el tornillo? Sí, sí se ve. Bueno, el elemento activo en esta placa, uno de los elementos activos es el tornillo, que ella les mostró cómo poner. También es un elemento activo este resorte que se llama corbata, y también son elementos activos los arcos vestibulares. En realidad, si nos queremos poner en buscar motivos, el acrílico, la parte acrílica también es un elemento activo, porque cuando yo activo el tornillo, lo que estoy haciendo es emitirle las fuerzas al acrílico, y el acrílico produce el volcamiento. Así que el acrílico, que es pasivo, que no se mueve, que no tengo manera de que camine, es el que también activa la placa. Así que toda la placa tiene una función activa cuando yo tengo un tornillo en el medio. Entonces, esa es una imagen de una placa activa con ciertas modificaciones. ¿Qué tiene de raro esta placa activa? ¿Qué sería lo lógico y qué sería lo normal y qué sería lo no normal? El arco vestibular, que cruza por distal del canino, hace el omega en fondo de surco, recorre todas las caras vestibulares bien adosadas a nivel del ecuador, vuelve a hacer el omega y bajar en distal del canino. Ese arco es un arco típico de una placa activa. El retenedor que tiene el primer molar es un retenedor típico de placa activa. Y el tornillo es típico de una placa activa. Cuando la placa tiene tornillo se llama Schwartz. Cuando la placa no tiene tornillo se llama Hawley. O sea que la Hawley en realidad no requiere activación. Está en el mundo, más de que las placas activas, en el mundo de las contenciones. ¿Qué tiene de raro esta placa? Tiene un par de retenedores más, un retenedor bola, que si después ustedes agrandan la foto van a ver que acá en la punta tiene una bolita, es un retenedor de alambre forjado que hacen ustedes y que en la punta le sueldan una bolita y da bastante retención. ¿Y qué más tiene? Unos resortes corbata que lo que hacen es, el odontólogo los activa en este doblez y en este doblez con una pinza plana, y el resorte camina en paralelo y empuja el incisivo central superior hacia vestibular. ¿Se entendió cómo se activa el resorte? El resorte tiene 2 curvas. En esta curva inferior lo pinzo y se abre este brazo. Se va para vestibular. Y en esta curva lo pinzo y se abre este brazo y se va para vestibular. Y como los brazos son siempre paralelos, se van en paralelo y me van a llevar al diente en forma paralela más hacia vestibular. Y ahí voy a colaborar con la ampliación de la cavidad oral. Pero ese resorte corbata y este retenedor bola no es típico de una placa activa. Esto el odontólogo lo tiene que haber pedido aparte. ¿Sigo? ¿Alguna duda? Disculpa, me dijiste retenedor, bola y ¿cuál?
Corbata. 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 Y corbata. No es típico entonces de una placa activa, la pide el odontólogo. No es típico de una placa activa, es un aditamento o una cosa más que pidió el profesional. Entonces, fíjense que acá habla de las partes constitutivas de una placa. Las partes constitutivas de una placa son siempre un retenedor, que puede ser circunferencial, Adam, bola. Acá tengo el Adams, el primer molar, y un bola como accesorio, porque el odontólogo preferiría más retención. El componente acrílico, que siempre lo tengo que tener, y el componente de alambres activos o pasivos, por ejemplo, este resorte es un alambre activo, porque cada vez que el paciente viene, yo lo activo y genero movimiento. Y otro componente activo es el tornillo medio. En términos generales, vamos a hablar de generalidades de las placas, entonces. Por supuesto que esta placa que les mostré es del maxilar superior, pero lo mismo va en el maxilar inferior, ¿no? Creo que en algún momento va a venir una foto. Todas las placas tienen una ventaja y como todas las cosas en el mundo, tienen ventajas y desventajas. En esta parte de la odontología, la ventaja es la misma que la desventaja. Así que tómenla como quieran y todo lo que pongan en el examen va a tener que ser corregido como correcto. Porque la ventaja del aparato removible es que el chico se lo puede quitar para comer y para higienizarse, que es una gran contra de la ortodoncia. La ortodoncia tiene un problema muy grande porque la ortodoncia suele armarse o suele ser puesta en el paciente en la adolescencia, y la adolescencia va de la mano con una negación con la higiene o una mala técnica de higiene en términos generales, aunque hay pacientes que lo logran, pero es muy difícil que el paciente que tiene ortodoncia haga caso con la higiene. Entonces, tiene un precio que es las lesiones, las caries y demás. En la ortopedia, el chiquito se saca el aparato para lavarse los dientes, con lo cual la higiene puede ser perfecta. Esa es la gran ventaja. El problema es que el chiquito se saca el aparato y después no se lo pone. Entonces esa es la mismo que es una ventaja, sacárselo es una desventaja, que es que después no se lo pone. ¿Está? El movimiento, yo ya les dije, el movimiento es igual que siempre. Yo al diente lo empujo con un bracket de metal puesto por vestibular, con un bracket estético puesto por vestibular, con un bracket por lingual, con un alineador invisible, con un aparato de ortopedia, y yo al diente lo empujo. Punto. Después, todo lo que eso genera, reabsorción, neoformación, volcamiento, rotaciones y demás, es porque es así la naturaleza del ser humano. Pero el movimiento dentario siempre se produce con la misma filosofía, digamos. Dice que es un aparato de corrección limitada. Claro, porque yo a un diente que está, digamos, torcido, por así decir, que está chueco en la arcada, salvo que le ponga un tornillito de cupla o algún retenedor muy bien diseñado y muy bien activado, es difícil rotarlo. Rotar un diente es difícil, rotarlo. Un diente que tiene la cara, que en vez de estar mesial paramesial y distal paradistal, tiene la cara mesial un poquito vestibular y la cara distal un poquito palatino. ¿Se lo imaginan? Bueno, es muy difícil rotar ese diente con una placa, porque yo al diente lo tengo, no lo puedo agarrar de su cuerpo, lo tengo rodeado con un alambre. Entonces, ciertos movimientos son limitados. Bueno, ahora acá arranca hablando de Hawley, que les acabo de decir que es exactamente igual que la Schwartz, pero que no tiene el tornillo medio. ¿Por qué no tiene el tornillo medio? Porque la función de la Hawley es la de contener o mantener algo que yo quiero que quede así. Normalmente yo quiero que quede así cuando termine un tratamiento, tanto ortodoncia como ortopedia, y quiero que el paciente mantenga lo que yo logré de todo aquello que hablábamos de línea media, llave canina, Doberby, Doberjet, todo lo demás, yo lo logro con un aparato Hawley. Entonces el acrílico por palatino o por lingual y los arcos vestibulares y los retenedores por vestibular hacen que el diente no pueda moverse para ningún lado. Pero primero tengo que haber logrado llevarlo a la posición correcta, ¿no? Si yo a la placa le pongo un tornillo, o le pongo un resorte, o le pongo alguna cosa, algún aditamento,
ya deja de ser una placa Hawley y pasa a llamarse placa Schwarz o placa Hawley activa. Ahí ya medio estamos haciendo una ensalada. Esta foto que están viendo ahora es la típica placa Hawley. ¿Qué diferencia tenía con la otra? Eso, no tiene el tornillo acá. ¿Por qué? Porque este paciente habrá recibido un tratamiento y el colega y el paciente estarán conformes y ya quiere que el paciente quede así. Entonces, este acrílico por dentro y este arco vestibular por fuera fijan al diente en la posición deseada. Fíjense que este tiene también particularidades. Tiene el arco vestibular estándar, pero en vez de tener un gancho Adams, tiene un gancho uña y otro gancho uña acá adelante. A mí ese tipo de retenedor no me gusta, un retenedor que es muy sencillo de hacer, pero no tiene la estabilidad que tiene el Adams. La verdad es que hay que acostumbrarse a hacer Adams. Fíjense que la placa no tiene ningún aditamento, solamente contiene lo que el odontólogo logró, vaya uno a saber cómo. Pero yo puedo haber terminado un tratamiento y no haber quedado tan conforme, y que el paciente, porque se casa la hermana, o porque no tiene más plata, o porque está podrido, o porque no se lava los dientes, le tenemos que hacer un pequeño retoque. Entonces le hacemos una placa de contención Hawley. Fíjense, la de la foto no tiene tornillo medio, o sea, no quiere ensanchar más, no quiere mover más nada, pero no quedé conforme con la posición de los incisivos centrales y le pedí al laboratorista que me haga unos resortes con loop. Estos rulitos nosotros les llamamos loop, se activan con una pinza especial, o el de abajo, que es un doble corbata, que se activa con la pinza plana, y acá la foto está muy cerca para ver el resorte, pero fíjense que el diente quedó más atrás, le falta, fíjense dónde está este diente, fíjense dónde está este diente, fíjense dónde quedó este. Entonces por ahí el paciente se quiere desarmar por algo, porque se va de viaje a Bariloche, o porque festeja los 15, entonces vos lo que haces es, le haces la placa Hawley sin un tornillo expansor, pero con un aditamento que el paciente vendrá 4, 5, 6 veces y vos vas activando de acá y de acá, y con la suerte de que el paciente lo use vas a llevar el diente hasta donde querés. Entonces, volvemos otra vez a lo primero. Todas las placas pueden llamarse de un montón de maneras, porque a todas le podemos poner de todo. Pero ustedes se tienen que saber cuál es la clásica. La del tornillo expansor, que ella les explicó cómo se hacía, así que acá vamos a ver. Ya tiene el modelo con el recorte correcto y empieza a confeccionar el arco vestibular, que ahí tienen las fotos que dice: un arco labial circunferencial es doblado como elemento de alambre sobre todos los dientes del maxilar superior e inferior, con una lanza de nube en el canino. Esto lo vieron ustedes en el práctico. Ahí tienen los primeros alambres que hizo esta chica. El arco vestibular típico, del lado derecho del paciente un retenedor Adams como corresponde, y del lado izquierdo un retenedor que no me gusta, que se llama uña. ¿Ves que tienen la forma de una uña? Pero ¿qué pasa? Este nene, ¿qué dentición tiene? Mixta sería. Tiene dentición mixta, el retenedor uña está en un temporario. Probablemente el permanente, que es este, no esté del todo erupcionado y no tenga superficie, no tenga altura para soportar un retenedor Adams. Entonces la placa se cae. Entonces lo que hace el profesional es, se contenta o se maneja con un retenedor accesorio hasta tanto estimular la erupción y le pueda poner el Adams. ¿Está bien? Entonces esto está mal porque no cumple lo que la norma dice. No, está bien porque no puedo ponerle un Adams en el 6 porque no terminó de erupcionar. Capaz que tengo 1 milímetro de corona clínica, o sea, ustedes de acá tienen una vista oclusal, pero probablemente por una vista vestibular el diente tenga una corona clínica de 1 milímetro. No hay retenedor que retenga nada con tan poca corona clínica. Entonces, hasta tanto el paciente crece, en vez de quedarme de brazos cruzados, elijo poner el retenedor en otro diente. ¿Está bien? Esta placa no es la clásica, pero está adaptada a la boca del paciente. Todas están adaptadas a la boca del paciente. Si la placa va a llevar un tornillo, ella les había hablado de dónde se ponía. El tornillo se pone siempre en el rafe medio,
salvo que el profesional lo pida lateralizado por algún problema. Pero normalmente, si es una placa Schwarz, el tornillo va en el rafe medio. El rafe medio lo estudiaron con Carlos, de la papila incisiva perpendicular a la línea del postdamin, y va ubicado en la zona de premolares. Este paciente no tiene premolares, tiene el molar temporario todavía, pero bueno, sabemos que este molar temporario va a ser reemplazado por un premolar. En este sector justo, en la intersección del rafe medio y la zona de los premolares, se ubica el tornillo. Ella les explicó cómo se ubicaba. Se ubica paralelo a la mucosa palatina, con una separación, porque nada puede tocar, lo único que puede tocar la mucosa es el acrílico. En este caso, en las fotos que yo les elegí, para que se acuerden de la diferencia, porque ella lo presentó y no le hizo este agujerito. El tornillo trae un plástico que después se retira, este plástico azul. Entonces el laboratorio lo que hace es recorta ese plástico de una manera tal que le queda un pitutito, una eminencia, una manijita, con una fresa de un diámetro similar al pedazo de plástico que deja, hace una perforación en donde va a poner el tornillo, lo presenta, y fíjense en esta foto que está bien tomada, cómo se nota, que el tornillo está paralelo al paladar, pero tiene lugar para que el acrílico baje, porque el tornillo tiene que quedar incluido en el acrílico. El tornillo tiene que tener acrílico por fuera y acrílico por dentro, igual que los retenedores. ¿Se entiende? Entonces acá la placa tiene ya el arco. ¿Se acuerdan que ella había fijado los arcos con cera para que no se le muevan? Tiene los arcos fijados con cera y tiene el tornillo fijado en el agujerito que le confeccionó. Los tornillos estos tienen una flecha, que normalmente nosotros usamos siempre el mismo idioma para activarlo, y es que la activación va de atrás para adelante. Este tornillo está puesto al revés. Si el acrílico lo deja ver, perfecto, y si no, ustedes le tienen que avisar al paciente, porque si no, al profesional, porque si no, en vez de activarlo, lo va a cerrar. Normalmente la flecha que indica para qué lado se abre, siempre se pone de distal a mesial, o sea, de atrás para adelante, y el profesional la abre de esa manera. En este caso de la foto, lo pusieron atrás. Vaya a saber por qué, si se equivocaron, si no le entraba o demás. Una vez que tenían los arcos y tenían el tornillo medio presentado, venía la parte del acrílico, que ella la hizo, ¿se acuerdan? Con esa, poniendo el monómero y el polímero a saturación. Ella les dijo que podían hacerse un dibujo, los primeros tiempos para ustedes con un lápiz, dibujar hasta dónde tiene que llegar el acrílico para no excederse por demás, porque después, una vez que se exceden, lo que está mostrando la foto, todo lo que es exceso, después lo tienen que pulir. Y acá les hablo un poco del tornillo. ¿Puedo seguir o tienen alguna pregunta? Yo tengo una consulta. En la diapositiva 15, 2 para atrás, donde mostrás el tornillo tiene como unos tubitos en sus extremos. Ahora vamos. Hay una diapo que te muestra todas las partes del tornillo. Porque me genera la inquietud de el gancho, el alambre. Veo que puede ser que haya que poner el extremo del alambre, del gancho, dentro de lo que es el tornillo, o el tornillo solamente va a amplificar o a ajustar, digamos, hacia adentro o hacia afuera el paladar, porque me imagino que cuando vos activás. Claro, cuando vos activás, también va a tirar esos ganchos hacia adentro, digamos, los extremos de los alambres, ¿o no tiene nada que ver? ¿Me explico? Cuando vos activás, esta separación el día 1 mide nada. Y el día, a los 3 meses, esta luz es de 6 milímetros. Entonces quiere decir que todo esto se fue para allá y que todo este bodoque se fue para acá. Y junto con eso se fue el acrílico
Y junto con eso creció la boca, porque vos lo que estás haciendo es romper una sutura. Yo les había contado que en el maxilar superior tenemos una sutura media, el rafe medio, y una sutura en premaxila, que va a distal del canino. Por eso el arco vestibular agarra de canino a canino, para que todo este pedazo de sutura se adelante en conjunto. ¿Estamos? Claro, los Entonces extremos, vos, los extremos de los sí, alambres, perdón, quedan sí, fijados al acrílico, obviamente con el sí, tornillo este central, ¿no? Que vas a sí, expandir para expandir, en este caso, el paladar. ¿Está sí, bien? transversalmente, sí. Ok. Ahora, ay, me ahogué, espérame. Los extremos del alambre no tienen que entrar dentro de cada compartimento del tornillo, esos tubitos como que se ven, como esos Los tubitos. extremos del alambre, ¿vos me decís de los retenedores? Sí, sí, No, no, acá porque no. se ve que la boca era chica y las colas de los retenedores son largos, pero el retenedor lo puedes cortar acá Ah, tranquilamente. ¿Eh? no, me Ah, imaginé que tenía que dar así tipo araña, digamos, meter los extremos no, 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 de cada hay alambre. un disyuntor que se llama araña, que lo vamos a ver que sí. No, no, Ah, mira, recién ahora te entiendo la pregunta. sí, sí, es difícil. Esta Sí, cola que va para Palatino, sí, la podría haber cortado acá donde yo tengo la flecha. ok. Y acá donde yo tengo la flecha, y acá donde yo tengo la flecha. Está En bien. realidad, sí, no está entre el retenedor y el tornillo hay luz. Hay luz, va a haber Perfecto. acrílico en el medio. Quizás por la foto Yo, no podía entender, o sea, va me daba la perfecto. sensación que había que hacer todo un examen. Sí, y yo te digo más, yo no sé si hubiese llevado las tres colas palatinas de los retenedores tan cerca del tornillo, porque debilitas el acrílico, porque pensá que el acrílico tiene el espesor de 2 hojas de cera. Y si en ese Claro. espesor vos le metés 2 cosas, es más frágil. En cambio, si vos el retenedor lo llevás hasta acá, hasta donde está mi flecha blanca, Sí, hay un tramo de acrílico que no tiene ni tornillo ni retenedor y que va a dar mucho más fuerza. perfecto. Está bien la Era pregunta, eso. ahora la entendí. Gracias, Ahora profe. la entendí. Bueno, entonces acá está haciendo el pulido de los lugares en donde se pasó. Esto es un poco informativo y es más para el odontólogo, pero los tornillos producen 1 milímetro de movimiento por vuelta completa. La vuelta completa son 4 vueltas, porque el tornillo, cuando nos veamos, yo les voy a llevar un aparato y se los voy a mostrar, el tornillo en el tambor. Esperen. A ver si está la foto. Les dije que había una foto y ahora no sé si está la foto. Esperen. A ver si está la foto o el dibujo del tornillo. Bueno, no está, la 27. Hay un power en el que está, que debe ser el otro. El tornillo tiene entre sus partes constitutivas un tambor, creo que en el que más se ve es en este. No sé si llegan a ver que acá hay 2 agujeritos. Si agrandan la imagen, capaz que no pueden porque no la tienen. Bueno, el tornillo tiene en el medio un tornillo que es el que yo giro para que se vaya abriendo. Y tiene 4 agujeritos en cada cara. Cuando yo activo un agujerito y le doy vuelta, ese es un cuarto de vuelta. Eso después yo se los muestro porque es medio por ahí, es medio complejo para explicar acá. Cada 4 vueltas es una vuelta, pero después se los muestro porque si no se van a hacer lío. Después se los muestro cuando les lleve un aparato allá al laboratorio. Bueno, y si el paciente no necesita más expansión ni necesita nada, y a la contención de elección es una removible, la placa es una jaula y que no tiene tornillo. Esto ya lo acabamos de decir. Bueno, hay un montón de tornillos. El clásico es el que va en la línea media, como el de estas fotos, en el maxilar superior a la altura de los premolares, y en el maxilar inferior, obviamente, como está la lengua, no lo puedo poner, como es una herradura, lo tengo que poner en donde está la foto. Acá. No lo puedo poner a la altura de los premolares porque es el piso de boca y está el frenillo. Así que lo pongo por debajo de los incisivos. ¿Hay tornillos laterales? Sí, porque hay pacientes que tienen, como esta foto, problemáticas
X distintas, no necesitan una expansión, por ejemplo, de este sector, sino que necesitan una expansión de este sector. Entonces el odontólogo les pide que ustedes hagan el corte acá, no sé si lo llegan a ver, y acá. Y cuando yo activo este tornillo, me va a empujar este bloque de acrílico solamente, porque no sé si ven que es más clarito el corte acá, no está muy clarita la foto, pero acá hay un corte y acá hay un corte. El corte que el otro tenía en el medio, ¿se acuerdan? En el rafe medio, este lo tiene de distal del canino a mesial del segundo molar. Y cuando yo active este tornillo, este bloque de dientes va a ir para vestibular. Es un tornillo unilateral o un tornillo para un lateral. O sea, esto se los muestro para que vean que hay un mundo de tornillos. Hay otras cosas. Este es un tornillo Poggio. En el apunte lo tienen. Empuja un solo diente. Hay tornillos triples como este de la foto, que es un tornillo que empuja para transversalmente, como el tornillo medio que les mostré antes, pero también en el sentido antero-posterior, cuando el paciente tiene problemática en los tres sentidos del espacio. O sea, le falta trabajar transversal, digamos, por así decirlo, de palatino a vestibular, y le falta trabajar antero-posterior, por así decirlo, de palatino a mesial. Entonces este tornillo, cuando yo lo activo, empuja para allá y empuja para allá. Es un tornillo que lo que tiene es que es más caro y necesita un maxilar que tenga lugar, porque es un tornillo más grande. Hay boquitas en las que este tornillo no te entra. Y a ver qué más nos quedaba. Bueno, indicaciones de la placa. Después yo les voy a mostrar distintas placas, pero en términos generales lo que les dije recién, cuando tiene el tornillo y tiene partes activas, para mover, para empujar, para activar, para ampliar. Y cuando no tiene ningún elemento activo, como contención. Creo que no hay más nada. Contraindicaciones. Bueno, hay bocas en las que las placas son muy difíciles de retener por la anatomía misma. Los pacientes que tienen mucho Berget o que tienen una clase 2 muy severa, es muy difícil que retengan placas. Pero eso después ustedes lo van a ir viendo cuando vayamos viendo los casos. Esperen que ahora dejo de compartir esta. Dejé de compartir. La cierro. Y a ver ustedes qué están viendo. Esperen. Voy a volver a la placa, voy a volver a poner compartir aplicación, voy a volver, esperen, que tengo que abrir entonces, tengo que abrir la siguiente. Esperen, cancelar. Ahora no están viendo nada, ¿verdad? Entonces vamos a abrir esta. No, profe, una pregunta, bien. ¿Ya tenemos fecha de parcial de esta materia? Sí, teníamos en un cronograma, teníamos unas fechas, pero lo tengo en otra página. No me hagas abrir más ventana porque en cualquier momento ven cualquier cosa. Tengo la computadora con 500 ventanas abiertas. Después la buscamos y se las paso. Bueno. Esperen, contención, ahí la abrí, ahora. Sí, más que nada para, ya que nos estamos guiando en esta oportunidad también por el texto, ver de que cada uno puede ir armando su propio resumen con tiempo para ver si entran todos los pregunten, claro. O sí, hay algo. Sí. Entonces, si después nos podés pasar la fecha y bueno, si se puede llegar a saber qué podemos dejar afuera del apunte, porque son 100 hojas. Sí. Estaría bueno. Perfecto. Gracias. Uy, esperen que se me está quedando, todo me pasa hoy. Ahora se me está quedando sin batería la máquina. Escúchenme, ahí ven una imagen que dice contención. Sí, profe, sí. A ver si llego a este enchufe. Ah, pero este es el enchufe del Wi-Fi, no puedo. A ver a qué enchufe puedo llegar. Esperen.
Tienen que me voy a tener que arrodillar en el piso y ya estoy grande, a ver. Porque si no se nos va a cortar. Uy, la batería se está agotando. Conecte su PC y ya la conecté. Ahí está, perfecto. ¿Ya la conecté? Sí. Bueno, entonces vamos a ver la segunda. La segunda variante del mismo aparato que les hizo el otro día esta chica, pero que se usa para cuando yo terminé un tratamiento. Lo vamos a ver rápido porque ya algo hablamos de cuál era la diferencia entre una placa Schwarz y una placa Hawley. Entonces, son placas activas, unimaxilares, que se confeccionan cuando tienen un elemento activo con el objetivo de producir algún movimiento, y cuando no lo tienen con el objetivo de fijar, mantener, contener algo que terminamos. Entonces, ¿cuándo es contención? A la contención también se le llama retenedores. Alguien me pidió algo, pero no leo. Acuérdense que no leo, porque estoy afuera del Blackboard. Hola, profesora, buenas tardes. Soy Nancy Aguilar. Quería saber por el presente, porque yo estaba en la facultad, bueno, viajé a mi casa y me había conectado 7 menos 20 más o menos. Dale, no hay problema porque la página, el Blackboard les pone el presente automáticamente cuando entran, así que en cuanto entraste ya estabas. Muchas gracias. Bueno, entonces, a las contenciones también se les llaman retenedores y son aparatos que se usan para conservar o mantener algo en su posición. Hay un montón de tipos. Cuando el paciente usó un aparato removible, por ejemplo, una placa Schwarz, la que hicimos hoy, la que hicimos el otro día con ella, que la activamos y llegamos a un objetivo, muchas veces esa placa se deja como placa de contención. O sea, no se la activa más y el paciente la usa para dormir, por ejemplo. Pero cuando el paciente usó aparatología fija, se desarma la fija y se pone una removible. Hay un montón de maneras de contención. Unas son las placas que ustedes ven. Otros se les llaman posicionadores mandibulares, a otros se les llaman férulas, a otros los retenedores o las contenciones de Hawley, y hay contenciones permanentes. ¿Cuánto dura la retención? Una cuestión, esto sí que es informativo. Había un profesor en la facultad cuando yo hice el posgrado que decía, cuando quieras que se te sueltan los dientes, sacate la contención. O sea, la contención el paciente la tiene que usar hasta que se va al cajón. Algunas cosas requieren una contención más controlada y más cuidadosa, porque son patologías que son más fáciles de recidivar. No es lo mismo una contención de un paciente que le movimos un solito diente de una contención de un paciente que le hicimos disyunción, ¿no? Y un montón de cosas. A esto se refiere esta diapositiva también. Cuando hay una mordida cruzada, un diente derrotado, una expansión transversal, la contención hay que mantenerla más. Entonces, objetivo, ¿para qué sirve? Para evitar recidivas, para estabilizar el tratamiento. Y vamos a ver qué tipos de contenciones hay y por qué elegimos cada uno. En general, el odontólogo es el que elige y tiene los por qué. En un paciente que, qué sé yo, no sé, que trabaja en la televisión, no le van a poner una placa Hawley con un arco vestibular de alambre porque no la va a usar. Y en un paciente que, qué sé yo, está todo el día con la boca cerrada, le pueden tranquilamente poner una placa Hawley. Así que el criterio de elección, a ustedes les va a llegar el modelo y les va a llegar la orden. Así que por qué elige cada una es por ahí un problema del odontólogo. Sepan que hay muchas. Entonces, acá, existen pacientes que usaron aparatología porque eran clase 2 severa o porque eran clase 3 severa. Entonces, yo no le quiero poner una contención separada, la superior de la inferior, porque el paciente se me puede volver a ir a clase 2 o a clase 3. Entonces, sepan que existen aparatos de contención
que son bimaxilares, o sea, el paciente se los pone en la boca, no sé si lo llegan a ver en el dibujo, en la foto, es una aleta de acrílico, pero este aparato el paciente se lo saca. ¿Vieron los protectores bucales que usan los que juegan a los deportes, que existen dobles y simples? O no sé si los varones saben. Hay protectores bucales que solamente cubren los dientes de arriba, protectores bucales que cubren, que es el que debe usar el deportista, que cubre el de arriba y el de abajo, y es un solo protector. Tiene como dos aletas. Esto entonces lo que tiene es las huellas oclusales y las aletas, y el paciente cuando se pone la contención queda en la clase que yo lo dejé. O sea, este contiene las dos cosas. Contienen la posición dentaria y la relación de ambos maxilares. ¿Se entiende? Sí, profe. Son dos contenciones soldadas y pegadas. O sea, el paciente, además de mantener los dientes derechos, mantengo la clase. Se llaman splint o férulas o ciertas maneras, porque normalmente la contención se elabora como esta, una superior, una inferior, y después se le hace ocluir al paciente y se produce el sellado. Ustedes le ponen acrílico intermedio y el paciente se va con las dos contenciones pegadas en una sola. Se pone el aparato boom, el bodoque superior e inferior. Entonces mantengo el alineado, o sea, cada contención va a mantener esto, que el diente no se vaya de esto que yo logré, pero además las dos contenciones pegadas, es muy mala la foto, perdón. Las dos contenciones pegadas van a hacer que el superior y el inferior queden en la clase que yo logré. Ese es un tipo de contención. Se las muestro porque si algún día la ven o la tienen que hacer. El Hawley es del que ya hablamos tanto, así que no lo vamos a leer, vamos a ir más rápido porque son 7:30, tenemos que pasar con materiales. Y siempre sepan que a cualquier placa Hawley que no lleva tornillo medio, porque ahora el power que estamos viendo es puntualmente de contención, se le pueden poner planos, mordidas, rejilla, resortes corbata para rotar un poquito un diente, eso siempre ténganlo en cuenta. Acá tienen un montón de Hawley con modificaciones. Miren, la Hawley de abajo a la izquierda, la azul, sería como la más clásica, que tiene el constitutivo de acrílico y los retenedores, pero ¿qué pasó? El retenedor, miren dónde lo pusieron. No sé por qué. Porque por ahí este paciente acá tiene enfermedad periodontal o tiene una sensibilidad o tuvo una restauración muy grande y tengo miedo que con el retenedor, cuando se saca la placa, me saque la restauración. No sé cuál es el motivo, pero por algún motivo el odontólogo le pidió que el retenedor no vaya ahí. Es una Hawley porque no tiene tornillo medio, tiene el arco vestibular, si mal no veo, no sé, no veo bien porque está medio oscura, pero no tiene el Adams en el 6. Una Hawley con un montón de retenedores, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Porque el paciente se sacará los aparatos, será un paciente con un hábito de desprenderse el aparato muy fuerte y le puso una parrilla para que el paciente no empuje, por ejemplo. Esto es una parrilla de reeducación de lengua. Si el paciente llegó a la ortodoncia o a la ortopedia por un hábito de deglución atípica o de chupada de dedo, esta parrilla lo que va a hacer es que el paciente no vuelva a tener aquel hábito. Esta es una placa sin retenedores, en absoluto, por nada, no sé por qué, pero es una placa Hawley porque no tiene tornillo medio, una placa de contención sin tornillo medio. Sepan que existen las modificaciones y que todas son aceptadas. La Hawley típica puede ser esta, que tiene acrílico, tanto por la superior como la inferior, tiene los retenedores Adams y tiene un arco vestibular. Puntualmente le pidió otra particularidad, que el arco no venga por distal del canino, sino que llegue hasta el último molar. Y otra particularidad que le pidió es que se la pidió socavada en el paladar. Normalmente la Hawley del maxilar superior es como la prótesis completa, llega hasta la unión de los últimos dos molares. Siempre el aparato lo tratan de hacer, fíjense que el acrílico, el paciente tiene un 7 y el acrílico llega hasta el 7. Ustedes tienen que contener todo lo que hay en boca. Esta Hawley que tiene una uña oclusal en el 6. ¿Por qué? Porque da más estabilidad y también levanta la mordida, porque piensen que cuando el paciente ocluye, la cúspide del maxilar superior, en vez de poder entrar en el surco, va a chocar contra este alambrecito. Y por ahí el profesional quiere levantar la mordida, porque fíjense que la puso esta uña tanto en el 7 como en el 6 de los dos inferiores. Probablemente el objetivo sea levantar la mordida.
Si quieren le preguntan por qué y si no, no, pero cuando le pida una uña en el surco lingual del 6 y del 7, ustedes se la ponen. Sigue siendo una jaula y con alguna particularidad. Ganchos tipo Adams, ganchos tipo bola. Este es el bola que yo les mostraba antes, que les dije es una uña que ustedes en la punta, para que no lastime, le sueldan una bolita. Entonces esto entra en la tronera, se traba ahí y da bastante retención. Tiene el arco vestibular estándar, tiene el Adams estándar y tiene un aditamento que es un retenedor más. Esta inferior tiene un arco lingual. Probablemente este paciente, los dientes hayan estado muy alingual y se los hayan llevado hacia vestibular, y para que los dientes no puedan venir para lingual, el odontólogo se quiso asegurar, además de con el acrílico, con un arquito de metal. ¿Se entiende? O sea, todos los accesorios que le podemos poner. Arco contorneado, se los mostró el otro día. Siempre me olvido de Andrea, siempre me olvido del nombre. El arco contorneado, ella les explicó que iba de distal del último molar presente en boca, daba toda la vuelta, iba distal del último molar del otro lado, tanto en el superior como en el inferior, y les contó que era difícil de hacer porque va entrando en todos los espacios que hay entre diente y diente. No es un arco recto, tiene el ondeadito de la cara vestibular de las piezas, y tiene el arco, la parte constitutiva de acrílico, por supuesto, como siempre, que es la cara de retención. Y después, en este Power tienen un abanico una muestra gratis de un montón de inventores que inventaron cosas que existen y que ustedes las pueden ver como para que les abra la mente, y que no necesariamente se las tienen que poner a una placa puntual, pero por ahí se la pueden agregar algo. Si algún día algún profesional les dice, che, el paciente se queja que el arco vestibular se le separa mucho del diente, entonces ustedes al arco vestibular lo acrilan, por ejemplo, o lo que les dije recién, cuando el paciente tiene tendencia a que el diente vuelva a la posición anterior, le hacen, además del acrílico, le hacen un doble arco, además del vestibular, le hacen un arco lingual, entonces no va a ocurrir esto. Este incisivo lateral, central y lateral no se van a venir para lingual. A ver, todo depende de cómo haya empezado. El circunferencial, que es un arco que es muy bonito, a mí me gusta mucho, se usa mucho. Un retenedor completamente estético, hecho con una vacupress, que agarra los 6 anteriores, que probablemente haya sido lo que más haya corregido el ortodoncista en el tratamiento, y después colabora en la retención con la parte palatina sin ningún retenedor. Qué sé yo, por ahí el paciente exige mucha estética y no tiene ningún retenedor. A ver qué más les puse. Este es peligrosísimo porque te lo puedes tragar, pero bueno, una contención. Por ahí a este paciente le van a hacer implantes o tiene ausentes los posteriores, entonces es una contención desde dónde hasta dónde trabajé. Este es el retenedor que yo les dije que bajo ningún punto de vista ustedes pueden recibir la impresión con los brackets en boca, porque para este, a ver a cuál me puedo ir, para este, por ejemplo, está todo bien, porque ustedes al yeso le rebanan la parte de acrílico, y si este arco no está totalmente adosado, el odontólogo puede, mediante estas omegas, que para eso se las hace poner, las cierra y el arco se acerca más al diente, o las abre y el arco permite entrar. Entonces, esta omega, lo que le da al profesional, es la chance de que si ustedes no rasparon los brackets, igual que la realidad, haya esa milésima de error corregible. En cambio, en este tipo de retenedores es imposible corregir nada. Si el retenedor no calza a la perfección, no calza. Y si no calza a la perfección, el diente se mueve. Entonces, para este tipo de retenedores, que son los que ustedes van a hacer en las vacupress, en la boca, la impresión tiene que estar tomada con la boca ya completamente terminada. Bueno, este profesional se inventó un arco, una retención que era solo de alambre, sin acrílicos, qué sé yo, por ahí el paciente, no sé, tiene náuseas o es alérgico al monómero. No me pasó nunca en 30 años de profesión, pero yo se las muestro para que
tengan idea de todas las locuras que pueden llegar a ser. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas hay? Y existe también una manera de hacer la contención cuando terminamos un tratamiento que la hacemos nosotros, los odontólogos, en el sillón, pero se las muestro para que conozcan que el mundo de las contenciones no solo es de poner y sacar. También existen contenciones que le cementamos al paciente y que no se las sacamos nunca más, que se llaman contención permanente. Consisten en un alambre especial que nosotros compramos, que es un alambre multifilamento chato con mucha elasticidad, que se va contorneando por la cara lingual de los 6 anteriores, de canino a canino, y luego se pega, se deja de manera fija con un pegamento especial, una resina especial. Acá tienen una foto medio oscura y una foto más clarita. Esto el paciente lo lleva de por vida. El paciente se lava los dientes, usa el interdentario, no puede usar hilo, obviamente, porque el hilo acá no permite el pasaje de hilo, pero usa un interdentario en la papila interincisiva y lo lleva de por vida. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque pacientes que, ya les digo, que no toleran cosas removibles en la boca o demás. Y después hay otro que se compra en la casa dental, que es este elemento, o estos así, que vienen de distintos talles. ¿Ven que hay distintos talles? Que yo le tomo una impresión y voy a la casa dental y lo mido, y ya viene formado, lo presento contra los dientes y lo cemento. Hago un grabado, un adhesivo y lo cemento. Son contenciones fijas. Se las mostré solo para que sepan que además de las contenciones removibles, el odontólogo puede... a ver, dejé de compartir, sí, ¿no? Sí. Bien, el odontólogo puede hacer contenciones fijas. Bueno, en realidad el tema de hoy era reuniones de modelos, que yo se los voy a abrir y se los voy a dejar visible para estudiantes, y ustedes lo van a leer, y la clase que viene, si tienen alguna duda, me lo van a consultar. Yo les conté que nosotros teníamos un requisito legal, que era guardar los modelos. Esperen que les estoy abriendo mientras. Placas activas y contención. Les estoy abriendo todo el material para así después no me piden. A los ansiosos que quieren estudiar mucho, que después me piden, doctora, abra. Muy bien. Ahí les abrí todo lo que vimos hoy. Y el de recorte de modelos, que no lo vimos, pero léanlo. Nosotros tenemos que tener documentado, además de los estudios que usamos para hacer el diagnóstico de plan de tratamiento, que son estudios radiográficos y de mediciones, tenemos que tener documentado los modelos iniciales y finales de los pacientes. Y yo les conté que para que no se arruinen, existía una manera, un sistema, qué sé yo, un modo de socalar los modelos. Esperen que a ver, si quieren lo abrimos, si puedo. No, pero son y 35. Bueno, ábranlo, el de socalado de modelo. Léanlo, es muy sencillo. Te explica cómo, de dónde a dónde se tiran las líneas para hacer el corte en la recortadora. Hay 2 escuelas, dos maneras distintas de hacerlo, y es una manera de tener el modelo para hacerle fotos y para presentarlo en alguna jornada, para mostrárselo inclusive al paciente, no esos modelos que llevó el otro día, ya que eran asquerosos. Yo un modelo blanco con un recorte que yo les dije que estaba hecho con un zócalo. Así que, bueno, entonces, damos por cerrado todo lo que es placas activas. Acá se terminó el mundo de las placas activas, tanto sea placas activas de ortopedia como placas de contención, que a la hora de lo que logran son totalmente opuestas, pero a la hora de la confección de ustedes son casi iguales, salvo el tornillo en el medio. Hay una placa que no la vieron, que se llama placa masticante. El otro día se las mostró.
que tiene, a diferencia de la placa Schwartz, las superficies oclusales acriladas. O sea, el paciente cuando muerde, muerde acrílico. Esas placas tienen por objetivo levantar la mordida para favorecer el tratamiento. Cuando un paciente tiene una mordida trabada, si yo le doy al tornillo, pero el diente de abajo me está trabando, no se mueve nada. Entonces la manera de que se mueva lo que yo activo es dejando al paciente en inoclusión mediante un levante de mordida. Eso también está en el apunte y es exactamente igual, solo que el acrílico, en vez de llegar hasta los cuellos, como no sé si se acuerdan que llegaba ella, cubre las caras oclusales. A la hora de la confección, ustedes van a tapar las caras oclusales con el acrílico. Para confeccionar esa placa, si bien es unimaxilar, ustedes van a necesitar el modelo antagonista, porque no es arbitraria la cantidad de acrílico que le ponen. Tienen que ver cómo ocluye el paciente para que el paciente tenga contactos, tanto en el sector anterior como en el sector posterior, que no lo dejen con la mordida abierta. Pero bueno, cuando confeccionen las placas, las suyas, cuando ustedes hagan su placa, por ahí hacemos una de alguno de ustedes para que vean de lo que estoy hablando, para que no se confundan más. La clase que viene vamos a tratar de, probablemente quizá no demos teórico, para que tengan tiempo de ir viendo todo el material que tienen, vayan leyéndolo, y probablemente sea más interesante empezar con el doblado de alambres. Así que lleven la hoja milimetrada, lleven el lápiz, el marcador de punta fina, lleven el alicate de todos los alicates, el alambre y todo lo que tengan. Así empezamos a doblar alambres. Y si quieren, hay que llevar modelo de yeso. Sí, ya si quieren empiecen a llevar el modelo para hacer la placa. O sea que tienen que llevar además el monómero, el polímero, la cera, todo lo que usó el otro día, la técnica para mostrarles cómo se confeccionaba. Acuérdense todo lo que usó ella, el separador, todo lo que usó, porque si nos da tiempo les enseño. Si no vamos a tener teórico, nos va a dar tiempo. Hacemos el doblez de alambres y después podemos empezar a confeccionar las placas, el que se anime a confeccionar las placas. ¿Estamos? Nancy, sí. Decime. Sí, profe. Profesora, una consulta. Yo compré hojas milimetradas y son número 5, no sé si me van a servir porque dice que son apaisadas, no sé si son más grandes que las A4. Está bien, pero en la sumatoria vas a hacer lo mismo. Bueno, me sirven igual, porque no las compré cerca de casa y tendré que ir a cambiarlas un poco lejos, por eso. Sí, no importa. Sí, no importa. Gracias, profe. Bueno, ahora les hago una pregunta. Nosotros habíamos dicho que 7:30 teníamos materiales. El tema es que tengo a los alumnos, ahora creo que sí, que están conectados porque los estoy viendo, los alumnos de segundo, que a las 8 tienen clase de prótesis fija por colado, ¿verdad? Sí, profe. Claro. Y Gustavo y Mariela me dicen que sí. Y son -20. El tema es como ustedes quieran. Si quieren, yo les doy un tema rapidito y después ustedes lo leen, pero hacemos alguna aclaración. Y si no, sí, hay un tema que es cortito. Hay un tema que es cortito, que si quieren lo vemos. Esperen porque me tengo que salir. Me tengo que salir de esta materia y me tengo que ir a la otra. Supongo que ustedes también. Vamos a materiales dentales. ¿Les parece?